Mis amados hermanos, estamos comenzando a estudiar la segunda carta de Pablo a los Corintios. Acuérdense que la primera carta él escribió para afirmar un poco a los hermanos en la verdad, en la fe, en el Evangelio. Habían aparecido una serie de complicaciones por causa primero, de la inmadurez de los corintios. Segundo, habían aparecido actos de inmoralidad, habían divisiones. Entonces, Pablo en algún momento manda a Timoteo a que deje la carta y vea cómo están. Y cuando Timoteo vuelve, trae noticias no muy halagüeñas, porque al parecer los falsos apóstoles, los que se empezaron a llamar apóstoles en aquella época y a torcer la doctrina para beneficio de ellos, estaban haciendo de las suyas en Corinto. Entonces, Pablo escribe esta carta con varios propósitos. Los teólogos coinciden en que hay varios propósitos en esta carta. El primero es, los elogia por disciplinar ¿se acuerdan que hubo alguien que lo ofendió antes? ¿Se acuerdan que había alguien que estaba en una relación con su madrastra? ¿Se acuerdan que hablamos de eso en 1 Corintios? Bueno, ahora Pablo está escribiendo para decirles, hicieron muy bien, me parece muy bien lo que hicieron, me hicieron caso y lo disciplinaron. Qué importante que es la disciplina en la iglesia. Después, él aparentemente cambió sus planes, pero está escribiendo para explicar que no pudo, no por una cuestión de él, sino porque el Señor no permitió, que fue algo que el Señor estorbó. Después, escribe la carta porque habían algunos que empezaron a cuestionar la autoridad de Pablo. Resulta que Pablo no cobraba. Y entonces, porque Pablo no cobraba, lo empezaron a menospreciar. No, este no tiene valor. Lo que él hace no tiene valor, por eso es que no cobra, por eso es que no saca dinero. Además de eso, empezaron a acusarlo de cosas que no eran correctas. Entonces, él escribe para responder a esas personas que lo acusaban por cosas erradas, por equivocaciones. También otra razón por la que Pablo escribe esta carta es para animar a la iglesia a participar en la ofrenda para los de Jerusalén. ¿Se acuerdan que él estaba recaudando para Jerusalén? Y finalmente, para prepararles para una próxima visita. Les estaba haciendo un preámbulo con la carta diciéndoles, de aquí a poco los visito. Ok, ahora vamos en materia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre la salutación de Pablo, usted mire, es gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, y sus despedidas son que la gracia del Señor, que la gracia del Señor, que la gracia del Señor. ¿Por qué? Si hay algo que nos mantiene de pie es la gracia del Señor. Si hay algo en lo cual tenemos que descansar es en la gracia del Señor. Si hay algo que nos fortalece a hacer lo correcto es la gracia del Señor. Hay gente que aún si quisiese no podría, pero a usted y a mí la gracia del Señor nos ha ayudado. Usted ha visto que hay gente que se desespera por dejar algún vicio, por ejemplo, y no lo consigue. Y de repente viene uno y acepta a Cristo como su Señor y Salvador y logra dejar el vicio. Fue gracia para esa persona. Fue gracia de Dios para esa persona. Hay uno que está desesperado, hay uno que está con el corazón destruido y ese con el corazón destruido llega y se suicida, mientras que hay otro que viene y conoce al Señor. Gracia del Señor. La gracia es la más maravillosa manifestación de Dios para con un hombre. Y la gracia es capacidad para un hombre. El pecado no se enseñorea de nosotros por la gracia. Entonces, ¿por qué es que Pablo deseaba gracia y paz? Porque todo aquel que está en la verdadera gracia tiene paz en el corazón. No importa el tiempo que viva, no importa el tiempo, no importa la circunstancia que esté viviendo, todo aquel que tiene la gracia de Dios está con el corazón en paz. Estamos atribulados, pero no destruidos, dice Pablo por ahí, ¿no? Y Pablo empieza aquí a
a contar que él estaba sufriendo aflicciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Voy a poner como punto 1, las aflicciones de los justos tienen el propósito de que estos estén preparados para consolar a otros. Hermano, siempre piensa en esto. Toda tribulación en mi vida es una enseñanza para mí. Es una enseñanza. Todo tiempo difícil es una enseñanza para mí. Ahora, pero no es simple y sencillamente para que yo aprenda. Todo lo que pasa en nuestra vida, Herbert, es la hermana María Eugenia. Todo lo que pasa en nuestra vida, es para edificación nuestra. Pero todo lo que es para edificación nuestra es para que nosotros podamos edificar a otros. Siempre. Siempre. Cuando yo doy consejería a los hermanos, si tiene un problema conyugal, yo siempre cierro diciéndole, mi hermano, mi hermana, no se preocupe. El Señor lo está preparando para que usted un día pueda estar en mi lugar consolando a otros, edificando a otros. Es más fácil enseñar cuando uno pasó por una prueba o cuando uno no ha pasado por la prueba. ¿Qué dicen ustedes? Cuando uno la vivió es más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil. Entonces, ¿por qué es que los justos tienen que ser afligidos? Las aflicciones de los justos tienen el propósito de que estos estén preparados para consolar a otros. ¿Por qué necesito de la gracia? Porque la gracia es la que me hace estar en paz en medio de las tribulaciones. Escuchen, y si por la gracia, yo confío en la gracia, que es el Señor Jesucristo, entonces cuando salí del problema, estoy en condiciones de sentarme con otro y decirle, yo pasé por ahí, yo estuve en ese problema. Yo estuve en ese problema. ¿Quién alguna vez edificó a algún hermano o aconsejó a algún hermano a partir de un problema personal que tuvo él mismo? ¿Le pasó a mi amado? ¿Sí o no? Y es más fácil, ¿verdad? Y uno entiende a la persona y uno hace empatía. El Señor Jesucristo dijo, cuando te toque juzgar a otro, considérate a vos mismo. Ahora, del mismo modo, cuando te toque edificar a otro, considérate a vos mismo. Siempre es bueno. ¿Saben por qué? Porque en lo que por naturaleza somos fuertes, nuestro hermano puede ser débil. Y viceversa. Hay cosas en las que yo soy fuerte y hay cosas en las que soy súper débil. Pero en lo que yo soy fuerte, yo puedo ayudarle a mi hermano y mi hermano me puede ayudar a mí. Hay cosas que uno las trae innatas. Por ejemplo, en mi caso, el no beber, el beber para mí no es problema. No es problema. Entonces, por mi naturaleza, yo podría, como nunca bebí, y yo descubro que, vamos a suponer, el hermano, no vayan a decir que el hermano Herbert estaba bebiendo, pero vamos a suponer que el hermano Herbert tuviera problemas con el alcohol. Si es mi fortaleza, mi tendencia natural humana va a ser, oye, ¿cómo puede beber? Qué increíble, si es cristiano. ¿Verdad? Pero vamos a suponer que el hermano Herbert tuvo un problema de otro tipo. A ver, yo era rápido para hacer negocio. Y entonces yo lo descubro el hermano Herbert haciendo rápidamente un negocio donde él salía demasiado favorecido. Voy a poder enseñarle, decirle, Herbert, cuando yo he querido sacarle provecho por demás a la gente, el Señor me ha disciplinado. Herbert, tenés que tener cuidado. Yo alguna vez quise ganar más de lo necesario y el Señor me disciplinó económicamente. Usted lo sabe, yo una vez compré una camioneta para ganar mucho dinero y en mi corazón no había el deseo de hacer solo un negocio, sino, wow, me voy a ganar $5,000.
Ganar $5,000 en una camioneta es una exageración. Y entonces, ¿qué hice? No, ¿qué hizo Dios? Me disciplinó económicamente. ¿Cuánto dinero perdí? Exactamente los $5,000 que pensaba ganar. ¿Por qué? Porque no es bueno delante de Dios que nosotros especulemos con precios, que abusemos con el dinero, que nuestra ganancia sea más de lo necesario, de lo correcto. Bueno, entonces toda vez que pasamos por una tribulación, estamos en condiciones de ayudar a otro, de aconsejar a otro. Nuestras tribulaciones son para el beneficio, primero nuestro, pero en segundo lugar, para el beneficio de los otros. ¿Amén? Entonces, cuando usted esté pasando una tribulación, no empiece a renegar contra Dios. No empiece a decir, ¿por qué si soy cristiano me pasa esto? Cuando usted pase por una tribulación, diga, gracias, Señor, porque de aquí a un tiempo yo voy a poder ayudar a otro que esté pasando por la misma situación que yo. Y es interesante porque en una tribulación que pasamos, aprendemos para aconsejar a muchos, ¿verdad? Una tribulación nos puede servir como ejemplo en varios casos. Lo maravilloso es que donde abunda el pecado, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, tiene opciones de ayudarle al otro, tiene opciones de enseñarle al otro. Sigamos. Fíjese que, dice Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No la pasó fácil, ¿verdad? ¿Por qué si Pablo está haciendo la obra de Dios tiene que sufrir, digo yo? Ese sería el pensamiento humano, ¿verdad? ¿Por qué tiene que sufrir Pablo? Él está haciendo la obra del Señor. Bueno, la primera respuesta al por qué tiene que sufrir Pablo es para que pueda enseñar a otros. Pero hay una segunda respuesta al por qué tiene que sufrir Pablo o por qué tiene que sufrir todo creyente. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Si tuviera que poner un segundo punto, es las aflicciones son para que aprendamos a confiar ciegamente en Dios. ¿Por qué tiene que sufrir el hombre de Dios? ¿Por qué tiene que sufrir la iglesia? Bueno, aquí tiene. Usted sufre, mi amado. Usted tiene problemas a veces para que usted aprenda a enseñar a otros. Pero también usted tiene problemas para que usted aprenda a confiar en el Señor. El Señor quiere que usted confíe en Él ciegamente. Necesita usted ejercitar a su corazón y a su mente a confiar en Dios. Necesita. He tenido visa para ir a Europa. He viajado a muchos lugares. Fui a Estados Unidos en el 98. Pero hoy por hoy le caí mal a alguien y sé que es por eso y no tengo visa a Estados Unidos. Ahora, si no tengo visa a Estados Unidos, Picolín se molesta porque no está acostumbrado a que le digan que no. Entonces cuando me toca ir, cuando me ha tocado ir paso por ese bochornoso rato de que te hacen sentir mal y sáquese la ropa y saque sus bolsillos, vacíe todo y no va a entrar con teléfono y tiene que sentarse y esté calladito y entras a un grupo de personas, todo el mundo asustado ahí, no sabe qué hacer y luego te dicen que no. Es una experiencia horrible. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo visa para Europa y no para Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué me está enseñando el Señor? Que mis tiempos son de Él, que quien abre puerta y cierra puerta es Él. Todo tiene un propósito, mis hermanos, todo tiene un propósito.
Entonces, cada situación difícil es, oye, vas a aprender a confiar en Dios y no en vos. Entonces, tengo la documentación como para entrar y decir, oye, dame la visa porque mira, aquí están mis papeles y mis documentos y tengo todo y no pienso quedarme en tu país. Y ganas de hacerlo no me faltan. Pero en realidad debo entender, y me cuesta mucho entender, que es Dios el que no lo permite. Es Dios. ¿Por qué? No lo sé. Pero les aseguro, hermanos, que así como les cuento esto ahora, en algún momento les diré, hermanos, ¿saben? La razón por la que no me daban visa era esto, esto y esto. Dios no quiso por esto y por esto. O de esto me libró el Señor. Amén. Entonces, pero cuesta. Y Pablo aquí está diciendo, oye, estuve hasta en peligro de muerte. Lo mío es simple. Lo de Pablo era terrible. Lo persiguieron, querían matarlo. En algún momento tuvieron que descolgarlo en un canasto para que no lo maten. En algún momento lo apedrearon hasta el punto de dejarlo por muerto. ¿Y sabe qué hizo el cuerudazo? Se puso de pie y volvió a predicar. Porque Pablo, a través de las aflicciones, entendía que él no dependía de él, de su sabiduría, de su fortaleza, ni nada de eso. Él sabía que dependía de la gracia del Señor. Por eso es que comienza diciendo, gracia y paz a vosotros. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que la gracia. No hay cosa más maravillosa que nosotros haber sido perdonados sin merecerlo. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. No queremos que ignoréis. Tuvimos sentencia de muerte, dice al comienzo del versículo 9. Pero Dios, que resucita a los muertos, nos libró y nos libra. Y está diciendo, y nos librará. Él es el que nos cuida. Entonces, las aflicciones son para que aprendamos a confiar ciegamente en Dios. Pasado, presente y futuro de los escogidos le pertenece a Dios. Si quiere lo voy a poner de otro modo, de los de la gracia, para que usted lo entienda relacionado con lo nuestro, de los de la gracia. Los que confían en la gracia, su pasado, su presente y su futuro pertenece a Dios. ¿Usted ha entendido eso? Porque si usted ha entendido eso, usted está en condiciones de ayudar a otro, de enseñar a otro, de decirle a otro, oye, yo vivo las mismas aflicciones que vos y he aprendido que solo se confía en Dios y eso es por gracia, por pura gracia. ¿Qué más? Sigamos. Dice luego, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¡Qué lindo! Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro pertenece a Dios por la gracia o está resuelto por la gracia. Ahora, nuestro caminar, nuestro hacer también depende de la gracia, debe depender de la gracia y debemos andar con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Él. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin lo entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usted quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Está diciendo, ¿por qué creen que me atrasé? ¿Por qué piensan que no podía venir? Así que al proponerme esto, usted de ligereza, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Una enseñanza preciosa de parte de Pablo, y es que
necesitamos poder recibir las promesas de Dios. Escuchen, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades de la vida, gracias a mi hermana querida, se cumplen las promesas de Dios en nosotros. A ver, Dios dijo que Él siempre nos va a sustentar, ¿sí o no? Entonces, en medio de un tiempo de aflicción, nosotros descubrimos que Dios cumple esa verdad, que Dios cumple esa promesa. Dios dijo que nos iba a guiar, ¿verdad? Ahora, nosotros tomamos nuestras determinaciones y Dios nos estorba, ¿verdad? Y luego nos indica qué hacer. Y entonces ahí descubrimos, verdaderamente la promesa de Dios de que nos iba a guiar es cierta. Y la vivimos y la disfrutamos. No hay cosa más maravillosa, hermanos amados, que dejarnos guiar por Dios. Ahora, les pregunto, ¿quién alguna vez de ustedes, sabiendo lo que tenía que hacer en Dios, hizo lo contrario? ¿Y cómo le fue? Avísele al que está a su lado, dígale, me fue mal. Nos fue muy mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos apoyamos en la promesa, porque no esperamos en Dios. Necesitamos recibir las promesas de Dios. Y para poder recibir las promesas de Dios, o para recibir las promesas de Dios, tenemos que pasar por tiempos de dificultad. Entonces, voy a poner aquí las aflicciones. Son para poder recibir las promesas de Dios. ¿Cómo podría yo entender y recibir una promesa en la actitud correcta si todo me sale bien, si no tengo nunca un problema? ¿Cómo podría yo enseñarle a otro? Oye, no hay cosa más hermosa que cuando Dios te alcanza las cosas, por ejemplo, si no pasó un tiempo de necesidad. ¿Cómo podría yo decirle a otro, oye, lo mejor que puedes hacer es agarrarte de Dios y confía de Dios y confía en Dios si yo no he pasado por un tiempo difícil y he hecho eso? Entonces, vemos esta mañana 3 razones por las cuales vienen las aflicciones. La primera razón es para que nosotros, con nuestra experiencia, con nuestro vivir, con nuestro testimonio, podamos ayudar a otros. La segunda es para que aprendamos a confiar ciegamente en Dios. ¿Cómo puedo enseñar la fe si no practico la fe? Y usted sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces necesito, todo hijo de Dios, todo cristiano, tiene que aprender a confiar ciegamente en Dios. Y la tercera cosa es, ¿cómo podría recibir lo que Dios tiene para mí si no paso por momentos que hagan que Dios tenga que darme sus promesas? Ahora, me gusta mucho porque Pablo dice, no es que seamos sí y no, porque siempre hay la gente que dice, no, Pablo dijo que iba a venir y no viene, ¿ve? Está diciendo Pablo, no fui porque Dios no me lo permitió. Y voy a ir porque sé que las promesas de Dios son sí y amén. En Dios las cosas no son sí y no, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Saben? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él algunas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Escuche, lo que usted tiene es lo que usted necesitaba tener. Lo que usted no tiene es lo que usted necesitaba no tener. Hay cosas que Dios le ha prometido. Espérelas. Vienen. Vienen. Dios le prometió paz. ¿Está pasando un tiempo de paz? Si no es así, no se desespere. De aquí a poco vendrá la paz. Simple y sencillamente confíe en Dios. Espere en Dios. Y el que confirma con vosotros, dice, todo lo que recibimos, hermano, es para la gloria del Señor. Amén. Entonces, oiga, voy a recibir las promesas de Dios. Y cuando reciba la promesa de Dios, será en el momento exacto, en el momento justo, y será para la gloria de Dios. Tu vida y la mía debe ser para la gloria para la gloria de Dios. Lo que tengo y lo que no tengo debe ser para la gloria de Dios. Cuando no tengo, me glorío en que no tengo porque sé que Dios me lo va a dar. Y cuando tengo, me glorío en que no tuve y Dios ya me lo dio. Amén. Entonces cuando mi hermano está flaco, débil, cuando mi hermano está triste, preocupado, tengo la opción de decirle a mi amado, mire, quédese tranquilo, yo pasé por ahí.
Yo viví esa situación. Yo he pasado. A ver, ¿cómo podría, para quién sería más fácil ministrar a una persona que está con una enfermedad terminal? ¿Para mí o para Chicho? ¿Por qué? Porque Chicho pasó por ahí, ¿no? Claro, que yo vaya y le diga a alguien, mire, confía, el Señor lo va a sanar, y me diga, ¿usted tuvo cáncer alguna vez? Y yo le diga, no. Ah, entonces usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pero sin embargo, que alguien vaya y le diga a Chicho, yo tengo cáncer, que le diga la persona a Chicho, y Chicho le diga, yo tuve cáncer. Le van a mirar y decir, pero ¿cómo? Ah, claro, que yo confío en Dios. Y Dios me sanó. Y el Señor se levantó en mí y el Señor se glorificó en mí. De hecho, cuando yo estaba enfermo en mi aflicción, yo le hice una promesa a Dios y estoy peleando para cumplirla. ¿Porque es así o no es así, Chicho? Pues cuando uno ya está bien se olvida, pues. Entonces, Chicho puede ministrar a personas y orientarlos. Oye, tené cuidado cuando el Señor te sane, te podrías estar ablandando y buscándole pelos a la leche para no servir al Señor o para no buscar al Señor. Seguilo buscando, seguilo buscando. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Qué lindo. Pablo sabe que en él está la unción del Señor y con la unción del Señor nosotros tenemos capacidad para ayudar a otros. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Miren lo maravilloso de esto. A ver, las aflicciones de los justos tienen el propósito de que estos estén preparados para consolar a otros. Voy a poner aquí todo tiempo difícil es la escuela de Dios. Todo tiempo difícil se minimiza confiando en Dios. Las aflicciones son para que aprendamos a confiar ciegamente en Dios. Solo quien estuvo afligido y fue socorrido por Dios puede entender la maravillosa gracia operando en diferentes áreas de la vida. Oye, ¿cómo funciona la gracia en la enfermedad? Ah, Chicho lo sabe. ¿Cómo funciona la gracia en la yesquera? Ah, bueno, el pastor lo sabe. O Juan Carlos lo sabe. O la hermana Vilma lo sabe. ¿Cómo funciona la gracia en la soledad? La hermana Vilma lo sabe. ¿Verdad? Ella tiene hijos, los hijos ya se casaron y está solita en su casa. Y ahora depende de que vengan y la visiten. Pero usted la va a ver ahí, ella se va a topar con otra abuela que le va a decir, es que me siento tan sola, y ella le va a decir, tranquila mi hermana, yo pasé por ahí. Y sabe, yo me apoyo en la gracia y yo confío. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que estando yo solita en mi casa y me vienen esos pensamientos, ¿y si me cayera? Pero ¿y si me enfermara ahorita? Y en medio de esas preguntas, en el fondo de su corazón, la gracia de Dios le está diciendo, tranquila Vilma, yo te cuido. Vos sos mía, yo te cuido. Y entonces de repente la desconfianza se torna en una confianza llena de una paz que inunda el ser de mi hermana, y mi hermana sigue viviendo de lo más tranquila. Entonces, solo quien estuvo afligido y fue socorrido por Dios puede entender la maravillosa gracia operando en diferentes áreas de la vida. Otra vez recuerde, pasado, presente y futuro de los de la gracia le pertenece a Dios. ¿Y cómo podríamos recibir si no tenemos la necesidad? Entonces las aflicciones crean la necesidad de
esperar para recibir lo que Dios prometió. Descubrieron unos hermanos, hicieron una investigación y descubrieron que la gran mayoría de los cristianos de Estados Unidos no eran cristianos de verdad. Y descubrieron la razón. Y es que el evangelio se lo presentaba como un accesorio. Chicho, ¿estás bien? Solamente te falta el Señor. Chicho, ¿estás mal? Necesitas del Señor. Un accesorio. La verdad del evangelio es, Chicho, estás de ida al infierno. Estás muerto en tus delitos y pecados. No tenés esperanza, Chicho. Si seguís viviendo como estás, ponele la firma de que un día vas a estar en el infierno. Entonces, Chicho, necesitas de la salvación. De repente dice Chicho, mientras yo le voy hablando eso, el Espíritu Santo de Dios va obrando en Chicho. Y de repente Chicho dice, sí, es correcto, yo necesito de un Salvador. Ah, bueno, la buena noticia, Chicho, es que el Señor Jesucristo dio su vida por vos y está dispuesto a lavarte con su sangre. Ah, entonces ahí puedo entender la magnitud. ¿Cómo podría un perdido entender la magnitud de la salvación si no se lo explica a un salvado? ¿Me dejo entender? Entonces, hermano, cada situación crea la necesidad de esperar para recibir lo que Dios prometió. Cuando descubro mi condición de pecador, de perverso, cuando descubro mi condición de depravado, moralmente hablando, hermano, estoy en condiciones de recibir a Cristo. Entonces un día te topas con alguien que dice, no, mi vida no tiene sentido, y vas a decir, la mía tampoco tenía. Y mira que yo lograba con creces los anhelos de mi corazón, pero no era feliz. Entonces, pero hay una gracia disponible para aquellos cuya vida no tiene sentido. Mi vida es tan vacía, hay alguien que puede llenar ese vacío. Mi vida está tan desordenada, sí, hay alguien que puede ordenar ese desorden. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces, toda aflicción que vivimos es para nosotros recibir las promesas de Dios. Y cuando recibimos las promesas de Dios, otra vez, volvemos al punto 1, estamos en condiciones de ayudar a otros. Dice, mas yo invoco, versículo 3, a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Sabe lo que está diciéndole Pablo? Está diciéndole, no queremos establecer cómo van a creer. Queremos compartirles para que ustedes crean en la actitud correcta. Porque usted va a ver en los siguientes capítulos que la fe de los corintios estaba difuminándose, porque estaban empezando a confiar en otras cosas. Estaban empezando a confiar en metafísica, en influencias de satanismo. Estaba empezando la iglesia a tener una serie de intromisiones de afuera hacia adentro. Y habían sacerdotisas, habían esos falsos apóstoles que venían, se estaba tornando la cosa un asunto comercial. Era muy parecido a lo que se está viviendo ahora. Si ustedes se dan cuenta, en el último tiempo, en los últimos 15 o 20 años, hermanos, el evangelio ha empezado a diluirse. ¿Y qué es lo que se necesita para solucionar el problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se necesita para solucionar el problema de la iglesia actual? El evangelio mismo. Oye, volvamos al evangelio. Volvamos a la sana doctrina. Volvamos a lo que dice la Biblia. La iglesia cristiana hoy en día está enseñando de filosofías, está enseñando de historias humanas, que no son malas como una ilustración. Pero enseñar de una historia humana no ayuda. Es necesario enseñar de la Biblia. Amén. Entonces, voy a poner aquí la aflicción de los justos. Y voy a poner una pregunta que responda a estos tres puntos. Y la pregunta es, ¿por qué son
afligidos los justos? Nada en la vida de un creyente tiene despropósito. Así que aún las aflicciones tienen un propósito. La próxima vez que usted esté en tiempo de aflicción, acuérdese de estas tres cosas. Sí, mi hermano. Sí, sí. Ajá, sí. Amén. Correcto. Sí. Amén. 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 Y además también dice el que persevere. Hermanos, para los que no escucharon, que no están aquí, lo que el hermano dice que qué momento tan bonito o qué momento tan propicio para estudiar este tema que estudiamos esta mañana, porque hoy en la mayoría de las iglesias piensan que si tú tienes dinero, si tienes salud, si no tienes problemas, estás bien con Dios y eres un hijo de Dios. Pero si no tienes pero si tienes problemas y no tienes dinero y estás en aflicción, no eres un hijo de Dios. Pero usted ve el error de esto, ¿verdad? El error de enseñar de ese modo, porque vemos que los justos pasan tiempos de aflicción y que no es sinónimo de que Dios nos abandonó, es sinónimo de que Dios nos ha prestado una atención especial. A Juan Carlos, yo lo amo con amor eterno a Juan Carlos, entonces no quiero dejar que Juan Carlos se me desvíe. El corazón de Juan Carlos se está ablandando o se está endurando, una de dos. Se está ablandando en permanecer en firmeza o se está endurando respecto de buscarme. Lo voy a meter en una aflicción para que me busque y así él pueda recibir la promesa de mi consolación. ¿Cómo podríamos ser consolados si no pasamos tiempos de aflicción? Hermanos, otra vez, usted y yo no hemos venido a Cristo para no tener problemas. Hemos venido a Cristo para vivir victoriosos en medio de los problemas. Amén. No es que buscamos problemas, no es que andamos, ay, ya quiero ser afligido. No. Pero si el Señor trae aflicción, oye, es un buen tiempo para aprender. Aprende en la escuela del Señor. Sí, mi amado. Sí, a los que dicen que no hay que sufrir. Sí, correcto. Amén. Eso. Bien, qué buena actitud. Sí, el hermano dice, cuando yo me topo con esas personas, yo les menciono a Pablo. ¿Sabe lo que él hace en realidad? Les está mencionando la verdad, que es la palabra. Hermanos, la palabra es para derribar toda fortaleza y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Entonces, qué maravilloso poder estudiar de la aflicción esta mañana, ¿verdad? ¿Les gustó? Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, por cada aflicción que vivimos en el momento presente. Gracias por los hermanos que están atravesando tiempos de dificultad, porque están aprendiendo, Señor, para ser luego ayuda para otros, para ser, Señor, consuelo para otros. Dios eterno, quiero pedirte que bendiga, Señor, a tu congregación, a tu iglesia, a mis hermanos. Y, Señor, quiero pedirte también que te glorifiques en medio de las tribulaciones de cada uno y que, Señor, nos enseñemos unos a otros. Señor, a propósito de tribulación, quiero agradecerte por los hermanos que han hecho el propósito, los hermanos que están en tribulación, que han hecho el propósito de venir a orar todos los jueves de 6:30 a 7:30. Señor, gracias, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Señor, gracias, porque la oración es una manera de confiar en ti, es una manera de apoyarse en ti. Dios mío, quiero pedirte por Ezequielito, por mi hermano Elpidio Mancio, por Roger Brun, por Angelina, por Silvana Alberti, por la hermana Nilsa, por la hermana Miriam de Roca, por Maximiliano Moreno, por el niño Oliver, por Nancy Justiniano, por Ana Cadario, por Edita Echeverría, por Zulma Laura, por Mario Vilca, por Juan Rivera Maldonado, por el papá de mi hermano Suri, por Leandro Silva, por Lenca Rueda, por Andrea Saucedo,
por Silvia Salazar, por Carlos Guerra, por Blanca Calvert, por Nicolás Baluarte, por Moira Albornoz, por Harold, por Mireya Rada, por Haroldo Céspedes, por Andrés Eterovic, por Blanca Pinto, por Luana Moselis, por Nicolás Gutiérrez, por Elsa Munguía, por Roxana Zapata, por Honorata Yucra, Julio Justiniano, Ana Laura Terán, Cielito Covarrubias, Luis Murillo, Óscar Callaú, Roque Justiniano, Arturo Rodríguez, Catalina Herrera, Eliana Roda. Señor, son hermanos que están atravesando tiempos de enfermedad o son personas que todavía no te conocen y están atravesando tiempos de enfermedad. Dios eterno, mi clamor esta mañana es para que en cada uno de ellos se cumpla tu propósito. Para que cada uno de ellos se acerque a ti, Señor, y te reconozca y te conozca como su único Señor y su único Salvador. Que cada uno de ellos sea perfeccionado a través de esta enfermedad. Que cada uno de ellos sea fortalecido, sea, Señor, crecido en el conocimiento de la gracia tuya, Señor. Mi Padre, clamo para que tu gracia los llene de paz en medio de la dificultad en la que están, Señor. Y cuando sean, Señor, sacados de este pequeño tiempo de tribulación, ellos puedan ayudar a otros y puedan confiar más en ti. Señor, te pido por Dayana Algarañaz, por Joao Rafael Kowalski, por Diana Hidalgo, por Jacqueline Cuellar, por Lemuel Pérez, por María José Caros, por Claudia Vaca Montero y por Ruth Denise Cámara. Están perdidos, no se sabe dónde están. Señor, clamo para que estas personas aparezcan y sus familiares tengan noticias y los corazones de ellos puedan estar tranquilos. Señor, muchas gracias. Este día lo hiciste tú. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados. Váyanse rápidamente y abran su Biblia a los de Génesis, sin que medie dolo o presión. Mis amados, que tengan un día hermoso.